En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 18º domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Estamos en el ciclo A. La liturgia se divide en 3 ciclos, A, B y C. Termina el ciclo C, otra vez comenzamos al ciclo A, B y C. Y en esos 3 ciclos se recorre toda la Sagrada Escritura. Seguimos con el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 14, del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadle vosotros de comer, denle ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Juan el Bautista ha sido decapitado. Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista y dice: se marchó de ahí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Es una preocupación. Quiere la soledad del Señor para poder superar esta situación. Recuerden que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quién está sufriendo ahí por la muerte de Juan Bautista? Es la humanidad de Jesús. Es la humanidad de Jesús y se aparta para orar al Padre. ¿Por qué se aparta la humanidad para orar al Padre? Para llenarse del Padre, porque la realidad nuestra, nuestra identificación está en función en la manera como nos relacionamos con el Padre. Para comprender nuestra vida tenemos que estar en comunicación con el Padre, para poder saber por qué suceden las cosas. ¿Por qué permitió que muera Juan el Bautista? Eso tendría que ser una charla, una reflexión, saber por qué ha sucedido eso en ese momento, ¿no? Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Quiere decir que ya Jesús no es una incógnita. Y lo ha manifestado Herodes. Tiene miedo de mandarlo matar por la gente. Se da usted cuenta, el pueblo lo reconoce a Jesús, son las autoridades las que no les conviene reconocer a Jesús. Jesús no camina con poca gente. Acá hemos visto, la narración dice que comieron 5.000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. ¿Habrá sido 5.000? Yo no sé si habrán sido 5.000, de repente fueron 10.000. Como también quizás fueron más que 500. Lo importante es que la gran mayoría ya tiene conocimiento de Jesús. No es una persona que está ahí hablando y no tiene audiencia, no. Y la muerte de Juan el Bautista ha hecho más creíble la presencia de Cristo, la presencia de Jesús. Ha hecho que la gente se sienta más unido a Él.
saben que a él se le ha comunicado la muerte, la actitud que él ha tomado, la gente quiere estar con él, quiere acompañarlo en su dolor. Y van a acompañarlo a Jesús en su dolor, a manifestarle ¿cómo se dice? Que lo apoyan, ¿no? Que están con él, ¿no? Y que él no está solo tampoco en esa misión del Padre, sino que la gente está apoyándolo, ¿no? Está unido a él en esta misión. Bueno, viene tanta gente y entre esa gente se movilizan todos, inclusive la gente que está enferma con discapacidades. ¿Qué enfermedades tendría? Dice, le dio lástima y curó a los enfermos. O sea, la gente en la situación que estaba, lo que quería era manifestarle su adhesión a él, ¿no? Y fueron enfermos todos, y Jesús comienza a curar a estos enfermos, a esta gente desvalida, ¿no? Por eso Jesús dice, los sanos necesitan de mí, los enfermos necesitan de mí. Y los enfermos no vayan a pensar que solamente se refiere a los enfermos del cuerpo, ¿no? Son los enfermos son aquellos que sufren la opresión, aquellos que sufren la injusticia. Esos son los enfermos para Jesús, ¿no? Cuando le diste de comer a ese, a mí me diste de comer, de beber, de vestir, lo visitaste, estaba enfermo en la cárcel, ¿no? Es la gente que le interesa a Jesús. Le interesa que esa gente sepa que en este mundo que Dios ha creado y que ha puesto al hombre con libertad, hay una constancia, preocupación de él porque estas cosas mejoren, ¿no? Porque lo que Dios quiere es que el hombre de por sí supere su falla que tiene, ¿no? Esa falla que aprovecha el enemigo, el demonio, el diablo, como quieras llamarle, el maligno, y que los envuelve en una nube donde ellos creen que están viviendo la verdad cuando están viviendo la mentira, ¿no? Están sometidos, en realidad no tienen libertad, viven esclavizados a sus pasiones. Y quien los esclaviza es el enemigo, pues el demonio, ¿no? El maligno. Bueno, hubo tanta gente que cuando llegó la tarde, los apóstoles no sabían qué hacer con tanta gente. Solución, que ellos mismos se las arreglen, ¿no? Que se vayan a sus casitas, como diciéndole, ya es tarde, ¿no? Con un recurso así de ese tipo, ¿no? Ya es tardecito, ya váyanse a sus casitas, ¿no? Porque acá no hay que comer, ¿no? Estábamos en despoblado y es ya muy tarde. Como si eso otra vez se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y se compren de comer. Ya es problema de ellos, ¿no? Pero Jesús va a decir, ¿cómo? Ellos han venido a manifestar su adhesión a mi persona y yo ahora los voy a desamparar así. El Señor no desampara eso, Dios no desampara eso, se tengan presente. Los discípulos vieron la solución más fácil esa, ya que se vayan a sus casas. No, le dijo Jesús. Él lo replicó, dice, acá no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Es decir, los apóstoles en ese momento, sus discípulos en ese momento, se olvidan con quién están. Y Jesús les dijo, no, que vengan todos, ¿no? Ahí tal, es la misericordia de Dios, ¿no? Dios no abandona a la gente que lo sigue. Para ellos la misericordia, por eso dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Pero donde abundó el pecado, para la gente que lo sigue, porque el ser humano es pecador. Es pecador por naturaleza, porque no es perfecto. Ahí sobreabundó la gracia. Pero el que no lo reconoce, y en vida tuviste tu paga, dice el Señor, ¿no? No me venga a decir Señor, Señor, porque yo no te conozco, dice Jesús, ¿no? Entonces miren usted la cantidad de gente que había.
Dicen que 5.000 y sobraron 12 cestos. Eso quiere decir que la gracia es abundante. Esta multiplicación de los panes nos está hablando que la gracia de Dios es abundante, se derrama en abundancia para la gente, pero para la gente que está con Él, ¿no? Para la gente que lo sigue, que lo busca, ahí se derrama en abundancia la gracia de Dios, el amor de Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Que la gracia de Dios es abundante, pero hay que, si hay que sacrificarse por cumplir con lo que Dios te pide, hay que hacerlo con confianza, porque Dios no te va a abandonar, ¿no? El ejemplo, la Virgen María. A la Virgen María se le pide lo humanamente imposible, ¿no? Ya hemos visto el video de la Anunciación, ¿no? Los que están suscritos al canal lo pueden volver a ver porque ahí están toditos los videos. De que a María le han puesto la Anunciación, en la presencia del ángel, lo que Dios le pide es poner a María entre la espada y la pared. Eso, con los términos modernos, la han puesto entre la espada y la pared. Tú estás comprometida con José y vas a tener un hijo sin la participación de José. Entonces soy una adúltera. Me han puesto así. Así lo pone Dios, ¿no? Pero ¿qué hace María? Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. El Señor sabe lo que hace, ¿no? Y el Señor vio cómo protegerla para que se pueda llevar a cabo, esta mujer pueda cumplir con lo que se le pedía, ¿no? Pero la hizo pasar por momentos bien difíciles, ¿no? Interiormente, es más, una vez que le dice todo y ella dice, aquí está la esclava del Señor, la actitud del ángel se va, desaparece. No hay una actitud del ángel como diciéndole, ten confianza, no te preocupes, que el Señor te va a ayudar. No, él trae el mensaje, lo da el mensaje y se va, ¿no? ¿Cómo se va a hacer todo esto? Esto va a ser así, de esta manera, ¿no? Por el Espíritu Santo, todo lo que ya sabemos. Pero no hay ninguna palabra que diga, mira, no te preocupes, ten paciencia, ten calma. Esto te lo está pidiendo el Señor, pero ya vas a ver que Él va a arreglar las cosas. Tú acepta nomás, no te preocupes, no. La persona tiene que aceptar a Dios de su libertad interna, de su ser propio. No porque otro te recomienda, no. La experiencia con Dios es una experiencia personal. Y así, de esta manera, pues, entonces, el Señor nos demuestra acá, pues, de que, primeramente, no abandona. Segundo, que su gracia es grande. Tercero, de que los que están con Él, no nos va a faltar nada. Y si te toca pasar el martirio, pasarás el martirio junto con el Señor. El Señor va a poder ayudarte para que puedas cumplir con eso, porque tu ejemplo, tu decisión va a servir de ejemplo para las demás personas, ¿no? Entonces, tenemos que saber aceptar la voluntad de Dios y no asustarnos, no amilanarnos. Porque acá vemos, ¿no?, que el Señor es grande, es todopoderoso. Supo superar la cuestión de Juan el Bautista, que su muerte ha ayudado a que más gente tome conciencia de lo que se está viviendo, ¿no? Que la conciencia desde el pueblo es grande, son las autoridades las que no les conviene aceptar a Jesús, porque les llama la atención. Pues, ¿por qué lo mandaron a decapitar? Porque le están diciendo a Herodes que está haciendo, que está cometiendo un pecado mortal, porque está en adulterio, y eso no le conviene a él. En lugar de él haber pensado, recapacitado y viendo que lo que está haciendo está mal y separarse de Herodías, no, se dejó llevar por el maligno, ¿no?
El maligno se lo convenció y no tuvo fuerza, ¿no? Es la semilla que cae al borde del camino, ¿no? No lo comprende las cosas, viene el demonio y lo arrebata. Eso le pasó a Herodes, ¿no? No supo captar el mensaje de Dios, ¿no? Y él como autoridad tiene que ser un ejemplo, pues, para la población de una vida honesta, ¿no? El pueblo, al ver frente a esa vida deshonesta, este hombre muere por esa vida deshonesta, por esos ideales, la gente se adhirió más a Jesús. 5.000 personas fueron ese día. Bueno, ojalá pues que así sea entre nosotros también, pues, ¿no? Que cada vez más gente se una a Jesús, ¿no? Se una a Jesús y uniéndonos a Jesús vamos a recibir la gracia santificante, vamos abriendo nuestros corazones al Espíritu Santo, la luz para que podamos organizar nuestra vida, siempre con ese criterio que tenemos que alcanzar la salvación, ¿no? Para que nuestras almas se salven. Es la razón de nuestra vida, nada más. Ese es el sentido de nuestra vida, ¿no? Poder vivir de tal manera que podamos salvar nuestras almas. ¿Y quién nos da el mejor ejemplo? La Santísima Virgen María y todos los mártires, por supuesto, todos los mártires nos dan ese ejemplo, ¿no? El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.